Isaías capítulo 40, versos 28, 29, 30 y 31. Juntos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gloria a Dios. Grite conmigo, gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad. Bueno, esta mañana quiero presentar un saludo cariñoso, respetuoso a la honorable Junta Administrativa de la hermosa iglesia en Ecuador, hermano, en cabeza del hermano Alfredo Arizala, todos los miembros de la Junta, a los misioneros de los diferentes países, juntamente con sus esposas que están gozándose en este hermoso evento, a las delegaciones de otros países, al hermano Saulo Rivera, presidente de la iglesia en Perú, igual que al hermano Pedro Calle, a los oficiales de los distritos, a todos los pastores y sus esposas, a mi compañero, miembro del honorable consistorio de ancianos, primer vicepresidente, hermano Esdras Barranco, a los ministerios musicales, incluidos los hermanos Devi, a quienes les expresamos nuestro cariño, a todos y cada uno de los hermanos amados, reciban un saludo fraternal de los santos en Colombia y del honorable consistorio de ancianos. Nos han enviado cargados de saludos y para decirles que los amamos, que somos uno en Cristo Jesús. Las fronteras existen política y administrativamente, pero en Cristo somos uno. Tenemos un mismo Padre, una misma fe, una misma esperanza. Gloria a Dios. A todos los que están conectados a esta hora. Y quiero decirles que también nos hemos encontrado pastores colombianos aquí en esta hermosa fiesta. Por ahí está el hermano Roosevelt Camelo, con su familia. Saludos, hermano. Y a todos los que están conectados también reciban nuestro saludo. Y por supuesto nos alegra tener amigos entre nosotros, ¿verdad? A los que nos visitan, a los que están oyendo el evangelio, comenzando a oír la palabra del Señor, bienvenidos a esta fiesta. Estas son las fiestas de la iglesia. Aquí se respira un ambiente celestial. Aquí se respira un ambiente del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay un tema que nos han sugerido y se llama Dios de generaciones. Dios de generaciones. Y empezamos leyendo el pasaje donde el Señor le recuerda a través del profeta Isaías al pueblo de Israel y le dice: ¿no has oído, no te lo han contado, que el Dios eterno, el Dios de todas las generaciones, es Jehová? Y tiene unas características. Dice: Él no desfallece, tampoco se fatiga con cansancio, y además su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso es que las diferentes generaciones que le han creído a Dios han permanecido, han estado firmes y fieles, de lo cual nosotros somos testigos esta mañana. Ese Dios eterno
que es fuerte y fiel, ha confirmado su palabra para con nosotros hasta hoy. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Esta mañana, el deseo del Espíritu Santo a través de su palabra es llevarnos a recordar que Dios ha estado presente a través de todas las generaciones. Que Dios ha buscado a través de todas las generaciones y también ha encontrado con quién llevar, quienes le crean y quienes se involucren con Él en el trabajo de transmitir su buena noticia, su propósito salvador a las generaciones siguientes. Que Dios ha estado presente y no ha olvidado, y que nosotros esta mañana tenemos el privilegio de ser hasta hoy la última generación de la iglesia. Hoy somos la última generación de la iglesia, mañana vendrá otra, pero hoy tenemos el privilegio de ser la generación que ha conocido a Dios, que ha sido alcanzada por su gracia, a la cual le ha sido revelado su nombre. Pero así como tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. Porque cuando Dios mire al que mucho se le da, también dice la Biblia, mucho se le demanda. Gloria a Dios. La historia de la humanidad se puede medir o establecer a través de las generaciones. Se dice que el término generación en la Biblia y a nivel secular se utiliza para referirse a un periodo de tiempo. Algunos dicen que entre 30 y 40 años aproximadamente. También se puede referir a un grupo de individuos, de personas que tienen la misma edad, personas que pertenecen a una misma época, que han sido impactados por experiencias o por situaciones que los llevan a tener cosas en común. Se habla de la generación que vivió después de Adán. Se habla de la generación antidiluviana y postdiluviana. Y en nuestros términos modernos se habla de la generación X, de la generación millennial, de la generación Z. Y ahora se habla de la generación alfa. Eso, como para que entendamos un poco de a qué se refiere cuando hablamos de generaciones. Pero si bien tenemos que hablar de la generación primera y de esta última generación, tenemos que decir que en todas las generaciones Dios ha estado presente, porque Dios no es un ente pasivo, Dios es activo en su plan y en su propósito salvador para con los hombres. Dios siempre ha estado presente. Es más, se dice que llevamos desde Adán hasta hoy 104 generaciones. Y la Biblia en San Mateo capítulo 1 verso 17 habla de la cantidad de generaciones. San Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. 28, ¿sí o no? 14 más 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14, son 62, son 42. Y se considera que de Adán hasta Noé fueron 10. Y de Sem, descendiente de Noé, Abraham 10. Quiere decir que estamos hablando de 62 generaciones. Y los estudiosos han dicho que de Cristo hasta hoy, 2025, han transcurrido 42 generaciones. Eso es lo que dice. Lo que a mí me llama la atención es que las generaciones pasan y suceden una cantidad de cosas, pero el Dios eterno sigue siendo el mismo. Y aquellos que le han creído a Dios en cada generación han sido testigos de la gloria de Dios
y nos han contado y nos han dicho de la bondad de Dios. Nos han hablado del plan de Dios, del propósito de Dios. Y nosotros hoy somos el resultado de eso que se ha transmitido de generación en generación. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Razón tenía Moisés para escribir en el Salmo capítulo 90, verso 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Como dijo Isaías, el Dios eterno. Aleluya. El Salmo 102, versos 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, teniendo concordancia con lo que escribió el escritor a los hebreos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sabe qué nos dicen estas declaraciones? Nos dicen tres cosas. La primera, que Dios trasciende al tiempo, que el tiempo para Él, a Él no lo afecta. Pero con todo eso, que Él a través del tiempo ha estado presente y ha entregado promesas, que Dios no las olvida, que Dios las cumple, y que a través del tiempo Dios ha trabajado, ha obrado con el propósito de cumplir sus buenas promesas a través y a lo largo de las generaciones. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto? La Biblia dice que Él se propuso reunir en el tiempo, cumplir una promesa que había hecho a su pueblo, que hizo allá, incluso en el huerto del Edén. Cuando miró a la serpiente, cuando vio que Adán había caído de la gracia, había perdido ese privilegio, lo había cambiado, del Señor se quedó mirando a la serpiente y le dijo: te digo, te voy a decir. Y mire lo que dice el verso Génesis capítulo 3, el verso 15: y le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y de la simiente de la mujer se levantará uno que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de ahí, Dios a través de las diferentes generaciones fue llevando un paso a paso para cumplir esa promesa, para llevar a cabo ese plan salvador. Porque aunque el hombre pecó, Dios no lo dejó abandonado. Aunque el hombre se fue, Dios no lo dejó tirado a la vera del camino. Él extendió su misericordia, alargó su misericordia con el único propósito de que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo que el hombre en el pecado no puede acercarse a Dios. El hombre en el pecado no puede. ¿Y cómo se pudiera librar el hombre del pecado? Había que hacer una obra, había que restaurar lo que Adán perdió, y eso se fue llevando a cabo. Dios lo fue revelando a través de las diferentes generaciones. La generación después de Adán se corrompió. Caín mató a Abel y aparentemente todo quedó perdido. Pero Dios no, alguien dice en Colombia, Dios no se vara. Dios levantó a uno llamado Seth. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versos 25 y 26. Y dice que cuando se levantó Seth, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Y luego esa generación de Set también se mezcló con la generación de Caín, la generación antidiluviana. Y aunque vino el diluvio, Dios también se levantó a Noé. En su momento, en su generación, le creyó a Dios. Tomó su palabra, la transmitió, la enseñó y también construyó el arca a través de la cual se salvaron ellos y se salvó la nueva generación. Y luego Dios se buscó un pueblo a través del cual cumplir este propósito, y lo fue llevando a cabo. Ustedes saben que llamó a Abraham y luego se formó el pueblo y todo lo que pasó a través de las diferentes generaciones. Pero en medio de todas esas generaciones Dios fue fiel para con ellos. Y sabe a mí que me gusta también que en medio de todas esas generaciones y en medio de las crisis, Dios siempre encontraba quien le creyera. Dios siempre ha encontrado quien le crea. No quien crea en Dios, sino quien le crea a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Cuando el hombre le cree a Dios, acepta como totalmente cierto lo que Dios ha dicho y lo obedece con el corazón. Esa es la diferencia entre creerle a Dios, porque el que cree, al fin y al cabo, hay momentos que el creer es una aceptación intelectual, simplemente mental. Pero Dios a través de las generaciones no ha buscado quien acepte intelectualmente, mentalmente que Él existe. Así el hombre no crea, Él existe porque Él es Dios, arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Pero lo que Dios sí ha buscado es quien le crea. Aleluya. Y aunque a veces las circunstancias son como todas extrañas, ¿sí o no? ¿Cómo le parece que Dios le dice a Noé: constrúyeme un arca donde ni siquiera, donde no había un río? Aquí por lo menos está el río Guayas, grande, ¿sí o no? Un arca ahí pues, pudiera ser, pero allá no había un río cerca, tampoco llovía, tampoco caía agua. Dice la Biblia que un vapor subía y regaba la tierra. Pero Noé dijo: si Dios me dice, yo le creo. Si Dios me lo enseña, yo lo hago, porque Él es Dios. Oh, qué bueno que haya habido personas, y yo creo que el Espíritu Santo esta mañana está buscando en esta generación hombres y mujeres que le crean de verdad a Dios. Amén. Que le crean de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y le creyeron. Le creyeron a pesar de todo. Le creyeron. Y llegó el momento en que esa promesa de allá de Génesis capítulo 3 verso 15 se cumplió. Y dice la Biblia: y apareció uno en la ribera del Jordán. Cuando Juan lo vio, se quedó mirándolo y dijo: aquí veo el cumplimiento de la promesa. Aquí estoy viendo a alguien que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de rodillas de desatar la correa que amarra sus zapatos. Este es el Cordero de Dios. Este es Dios manifestado en carne. Este es el cumplimiento de las profecías que Dios nos dio a través de las diferentes generaciones. Lo cumplió. Aleluya. Vino y lo cumplió. Cumplió su promesa. Fue a la cruz del Calvario. Porque es más, permítame decirle algo, y aunque esto hay que, para explicarlo se necesita tiempo, trataré de resumirlo diciéndole: mi amigo, el pecado es algo tan grave y tan serio que en esta tierra no había ninguna posibilidad, no había una medicina, no había un medio para quitarlo. No había nada. Es más, el libro del profeta Isaías dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y aunque había sacrificios, aunque se sacrificaban los corderos, la sangre de los corderos solo cubría, solo tapaba.
No había la manera de limpiar. Por eso cuando Juan vio venir a Jesús por la ribera del Jordán, él dijo: aquí está la respuesta de Dios a la necesidad de los hombres. Aquí está la solución. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y entonces, para poderlo quitar, era necesario ir al Calvario. Era necesario derramar su sangre. Era necesario entregarse. Y lo hizo. Se entregó. Hay gente que cuando en la Semana Santa llora y dice: si yo hubiera estado, yo no hubiera permitido que crucificaran al Señor. Pero no obstante, su lenguaje sigue siendo vulgar, su vida de pecado. Mi amigo, el pecado es lo que llevó a Cristo al Calvario. Cristo murió por el hombre pecador. Pero ¿qué es lo que ha enseñado que se le transmita a las generaciones? Que hay un Salvador, que hay un Redentor, que es Cristo el Señor. Y Cristo fue entonces a la cruz y dijo: consumado es. Su obra redentora fue consumada. Y dice la Biblia, fue a la tumba, y al tercer día lo fueron a buscar. Y dice la Biblia que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús resucitó. Eso indica que Cristo vino a esta tierra, fue al Calvario por usted y por mí, vivió sin pecado, se entregó por nosotros, murió, derramó su sangre por nosotros, fue a la tumba y se levantó para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios cumplió su propósito salvador. Lo hizo a través de lo que había anunciado, a través de las generaciones. Y entonces ahora se levanta una generación, ya no solamente con mensaje, no solamente con promesas, sino con un mensaje claro, con una buena noticia, para el hombre. Y entonces Jesús llama a 12 hombres, a quienes conocemos como los 12 apóstoles. Y a ellos tuvieron el privilegio de oír de labios de él su palabra. Tuvieron la bendición de poder ver los milagros, ver las maravillas, ver toda la gloria de Dios. Y cuando Jesús se fue al cielo, ellos quedaron para transmitirle a las nuevas generaciones. ¿Sabe que hay una anécdota que a mí me parece bonita? Y dice que el Señor ascendió a los cielos. Los ángeles hicieron calle de honor, diciéndole: Señor, digno eres. Hiciste una obra perfecta. Te entregaste por el hombre, lo redimiste, pero te viniste, ¿qué va a pasar? Y dice la anécdota que él dijo: yo escogí a 12 hombres. De ellos hay 11 que son fieles. Ellos le enseñarán a las nuevas generaciones. Ellos le contarán a las nuevas generaciones la obra redentora del Calvario. Y sabe que a mí me parece que eso tiene razón de ser la anécdota esta, porque eso es lo que sucedió. Los discípulos, cuando vieron esto, comenzaron a contar y a enseñar. 120 el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Luego comenzaron a transmitir esta buena noticia. 3,000 personas fueron añadidos a la iglesia. Luego allá en la sanidad del hombre cojo en el templo de la Hermosa, 5,000, y luego multitudes. Y esas multitudes llenaron el mundo conocido en esa generación. Contaron lo que sabían, dijeron lo que habían visto y lo que habían oído, de tal manera que por donde iban, donde llegaban, predicaban a Cristo. Contaban de la obra del Calvario, contaban de su experiencia personal.
les hablaban de lo que habían aprendido de Cristo. Y la gente lo creía y Dios confirmaba su palabra. Dicen que en el año 60, 70, por lo menos el mundo conocido estaba lleno del conocimiento de la obra del Calvario. Todo porque esa generación lo llevó a cabo. Pero luego vino otra generación, y es la generación de los que ya no estuvieron con Jesús. Se le conoce como la generación de los padres de la iglesia. Fueron aquellos que le creyeron, que creyeron a los discípulos. Oyeron de Pedro, oyeron de Pablo, oyeron de todos los demás y creyeron. Esa generación ya no había tenido contacto físico con Jesús, pero habían creído lo que ellos habían oído, lo que les habían contado. Y luego a través de esas generaciones Dios fue manifestando su gloria. Y lo que a mí me llama la atención es que a través de ese tipo de esa cantidad de generaciones, Dios ha venido haciendo lo mismo. Ha venido salvando a los hombres a través de la predicación del evangelio. Ha venido derramando de su Espíritu Santo. Ha venido enseñando, ha venido levantando ministros que enseñen la verdad que han oído y han aprendido de Jesucristo. Fruto de ellos somos nosotros aquí. Iglesia en Ecuador, ustedes y nosotros en Colombia somos el resultado precisamente de eso que se ha transmitido de generación en generación. Aleluya. Lo transmitieron de generación en generación. Los hermanos en el Canadá ni siquiera conocían Colombia. Algunos ni siquiera sabían dónde quedaba, pero allá sintieron amor y carga y unieron dinero, ofrendas y nos mandaron a Colombia un misionero. Algunos nunca conocieron Colombia, pero conocían al Dios que ama a los colombianos, que ama a los hombres. Y Dios utiliza cosas que a veces uno no las programa. En Colombia el conflicto armado hizo que el hermano Crispiniano Peña llegara aquí con un mensaje sencillo. Se ubicara, como ustedes saben, por allá por Santo Domingo y comenzara a contar lo que a él le habían enseñado, comenzara a contar lo que él había visto, lo que había experimentado. Y se levantó una generación aquí en Ecuador de hombres y mujeres sencillos, humildes, comunes y corrientes, pero que aprendió a conocer a Dios, que aprendió a vivir para el Señor. Resultado, aquí tenemos el resultado de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Y sabe una cosa, sabe que esa primera generación de hombres y mujeres aquí en Ecuador, esa primera generación a lo mejor ya no queden muchos, porque aquí ya vamos para la segunda, tercera generación. Y usted me pregunta, ya el hermano Crispiniano no sé si todavía viva. Los primeros convertidos no sé si todavía vivan. Los primeros pastores no sé si todavía estén. Porque algunos hermanos, algunos ya partieron con el Señor. Otros están enfermos, ya no se pueden congregar. Pero sabe que esa generación nos enseñó a amar. Nos enseñó a conocer a Dios, nos enseñaron unos principios, nos enseñaron a vivir para el Señor. Fue una generación que no tenía abundancia, por el contrario tenía escasez. Tenían que ir con sus propios recursos, tenían que hacer tantas cosas, pero hermano, gastaron hasta su propia vida por amor a las almas, por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Esa primera generación nos enseñó a amar a Dios, a vivir para Él, a guardar unos principios. Lo que ellos vieron, oyeron, aprendieron de sus primeros fue lo que nos enseñaron a nosotros. Aquí está el resultado de ese trabajo. Mire,
por esas graderías. Ustedes, hermanos, son el resultado de esa primera generación. Ustedes son el resultado de hombres y mujeres que no les importó el medio por el cual tenían que transportarse. No les importó las jornadas largas de caminar a pie. No les importó los peligros. No les importó nada. Son la primera generación de pastores que no preguntaba cuántos creyentes había, sino cuántas almas hay para llevarles el mensaje. Fue la primera generación de obreros que no estaba pensando en comodidades y en honores, sino en predicar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Fue una generación que nos enseñó a amar la obra de Dios. Nos enseñó a amar al Dios de la obra y nos enseñó a amar el Dios de las generaciones. Pero ahora estamos ante un gran desafío. Yo les decía al comienzo que somos en este momento la última generación. Y que esta última generación, a diferencia de ellos, nosotros gozamos de abundancia. Ellos nunca pensaron en que este hermoso estadio se iba a ver lleno con todo lo que hoy tenemos. No, le cumplieron a su generación. La Biblia dice de David que habiendo servido a su generación, fue reunido a sus padres. Ellos hicieron lo mismo. No pensaron en eso porque su gran pasión era anunciar a Cristo y que la gente conociera a Dios como único Salvador. Pero ahora nosotros somos una nueva generación. Una generación con una cantidad de cosas interesantes. Tenemos abundancia. Amén. Ya tenemos abundancia. Ya tenemos honores. Ya no nos persiguen por ser evangélicos. Antes dicen, necesitamos mano de obra, pero que sea cristiana. ¿Sí? Ya en los colegios difícilmente nos hacen bullying por ser cristianos. Antes nos dicen, venga, traiga al pastor para que enseñe. Y eso es bueno. Pero también tenemos unos peligros enormes. Porque estamos viviendo una amenaza. Alguien dijo en una ocasión, es más fácil ser fiel a Dios en la escasez que en la abundancia. La abundancia nos hace correr el riesgo de relajarnos. La abundancia nos hace correr el riesgo de tranquilizarnos y de ir abriendo espacios para otro tipo de cosas que terminan haciéndonos daño. Y esta generación sí que lo es. Porque estamos viviendo la abundancia, la amenaza del neopentecostalismo. Donde, como es tan fácil hoy ser cristiano nominal, entonces la idea es que las personas vengan a la iglesia y se amañen y se queden. Y entonces esa generación está expuesta a caer en eso de manipulación de la fe, de no decirle a la gente lo que la gente necesita oír, sino lo que la gente quiere oír. Esta generación tiene el riesgo de hacer programas pensando en que le guste a la gente, no en que le agrade a Dios. Y aquí es donde se presenta el desafío. Es primero para nosotros los directivos, los dirigentes. Segundo para los pastores. Tercero para los padres de familia. Porque desde nosotros los directivos necesitamos permanecer firmes y fieles en los principios que a nosotros nos fueron enseñados y que nos han traído hasta aquí. Porque le quiero contar, aquí no nos ha traído nuestra fuerza. Aquí no nos ha traído la habilidad nuestra. Aquí no nos ha traído la capacidad nuestra. Aquí nos ha traído la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios que se ha glorificado a través de las diferentes generaciones. Mira, hermano, si uno mira, por la gracia del Señor conozco un poco de administración, pero si uno mira asunto profesional, simplemente es herramientas.
Porque hay unos momentos cuando eso aquí, si uno llegara a pensar en que eso tiene que funcionar aquí, aquí no es así. Aquí no es así, porque esta iglesia tiene dos componentes. Tiene el componente espiritual y por lo tal esto es del Espíritu 100%. Tiene el componente organizacional. Pero hermano, permítame decirle, aquí necesitamos hoy más que nunca depender del Espíritu Santo, de la obra de Dios en nosotros. Así que aquí los nuevos pastores que van llegando, las personas que se van entregando y llegan y encuentran una señora iglesia como esta, van a nuestros templos y los ven bonitos, acondicionados, y dice, es que bueno, lo que ellos no saben es por dónde hemos pasado, por dónde nos ha traído el Señor y cómo es que hemos llegado aquí. Por eso me pareció muy bonito cuando ustedes empiezan a mostrarle a la iglesia, mire, así eran nuestras convenciones, así comenzamos, mire esto, porque algo que nunca se nos puede olvidar es de dónde venimos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gloria a Dios. Pero se requiere que esta nueva generación, que esta última generación hoy tenga claro sus principios. Tenga claro qué queremos, por qué lo queremos y cómo lo vamos a enseñar. Porque la transmisión de la fe, la transmisión de esta noticia, de este mensaje, no se da automáticamente. Si usted mira en el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Primero. Y luego las repetirás a tus hijos. El proceso de la repetición indica que hay que hacerlo no una vez, sino muchas veces. Y dice la Biblia, ¿cómo? Hablarás de ella al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, ¿sí? Y además de eso, las colocarás visibles en tu casa. Y además de eso, las tendrás en tu mente. Esto se requiere de compromiso hoy más que nunca. Se necesita de padres de familia que se sienten con sus hijos, que hagan el altar familiar y que le cuenten a sus hijos por qué vamos al culto, por qué adoramos a Dios, por qué leemos la Biblia. Cuéntales por qué. ¿Sabe que estaba escuchando una historia que a mí me conmovió? Y es la historia de un chico que tenía 12 años y un día le dijo al papá, papá, yo no voy más al culto y usted no me puede obligar. Si usted me obliga, lo demando. El papá se asustó y dijo, Dios mío, ¿qué le digo? El papá se fue a orar, triste. A ningún padre le gustaría que un hijo le diga así. Y se fue a orar. Y después se levantó cuando venía un vecino ebrio, borracho. Y él llamó al hijo y le dijo, venga, ¿usted conoce a ese señor que vaya? Y entonces él le dijo, sí papá, es el vecino. Y dijo, así era yo. Así era yo. Yo vivía así. Es más, usted no me conoció porque cuando usted nació ya Dios me había salvado. Pero yo hice sufrir mucho a su mamá. Yo puedo decirle que tengo vida y que tengo esta vida nueva y que usted tiene un papá que lo ama y lo cuida y no se gasta el dinero en cosas malas porque el Señor me salvó. El muchacho agachó la cabeza y luego le dice, y conoce a la señora, la vecina, doña María, así la que está enferma de cáncer. Entonces el papá le dijo, sí, claro. Y quiero contarle, ¿sabe usted por qué tiene mamá viva? Porque el Señor la sanó. Tu mamá estaba enferma, estuvo a punto de morir y una noche oramos por ella, colocamos las manos como dice la Biblia y el Señor la sanó. El muchacho agachó la cabeza
Y luego le dijo el papá, le dijo, por eso es que yo voy al culto, por eso es que yo amo a Dios, porque Él me dio una vida nueva, porque Él me transformó, porque Él me cambió, porque tengo un hogar y tengo una familia, porque Él me cambió. Dice que en la historia que el muchacho agachó la cabeza y al rato le dijo, papá, perdóneme. Ahora entiendo por qué amas a Dios y yo quiero seguir a ese Dios que tú amas también. Oh, vivimos un mundo donde las redes sociales, la televisión y todos estos distractores nos quitan el tiempo. A veces en nuestros hogares hay 3 televisores, el de la esposa, el de los hijos y el del padre, y aunque están en la casa, cada uno es un lugar diferente. A veces estamos comiendo ahí en el comedor y el uno está conectado en una cosa y el otro en otra. Necesitamos cambiar esto. Necesitamos reunirnos en torno al altar familiar y decirle aquí, primero vamos a enseñar lo que el Señor nos mandó en esta casa. Primero vamos a adorar a Dios, lo demás vendrá. Pero por ahora es necesario que tú conozcas al Dios que me salvó, al Dios que me tiene aquí. Hermanos, ¿saben que hay algo que es triste? Tenemos algunos de nuestros hijos que se están yendo para otras iglesias, para otras denominaciones. Y a veces denominaciones que uno dice, Dios mío, pero se nos están yendo. A otros los está tomando el modelo mundano y los están llevando a vivir un cristianismo simplemente ecuménico. Los están llevando, y incluso algunos están siendo arrastrados. Nosotros no podemos ser cristianos pasivos en esta última generación. Se necesitan cristianos activos, cristianos que se paren en la raya, en la brecha y le digan al diablo, no vas a poder llevar mi familia. Que puedan decir como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero eso no sucede por inercia. Eso es un trabajo que hay que hacer. Eso es una dedicación. Eso es una dedicación que hay que hacer. Y ahí es donde está el desafío para esta generación. Ahí es donde está el desafío suyo y mío, de aprender a sacrificar cosas para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Necesitamos saber qué tipo de palabra le estamos transmitiendo a ellos. Necesitamos saber eso. Porque estamos viviendo un mundo donde los términos están cambiando. Al pecado ya no se le llama pecado, se le llama falta. Incluso algunos cuando se descarrían y se apartan, se dice que no se puede decir descarriado ni apartado, sino el hermano hizo un alto en el camino. Paró, se detuvo. Pues permítame decirle, hermano, que aquí no estamos para complacer la mente de la persona. Aquí estamos para decirle la verdad de Dios al ser humano. Ahora, eso no es popular, eso sí le garantizo. Eso no es popular, pero es lo que el Señor nos mandó a hacer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su reino y en su manifestación, que prediques lo que el hombre quiere oír, lo que le guste a la gente. No, que prediques ¿qué? La palabra. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y además dice ¿por qué? Dice porque vendrá tiempos cuando la gente no querrá oír la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros según sus propios deseos, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos, a las historias. Dios me habló, Dios me dijo que le dijera esto, Dios allá, cuando en muchos momentos Dios no ha dicho nada. A la gente le gusta eso, pero aquí usted y yo no tenemos ese encargo. El encargo es decirle a la gente lo que Dios nos mandó a decir.
Usted sabe por qué nosotros tenemos este tipo de formación. ¿Sabe por qué? Porque así nos lo enseñaron. ¿Y sabe por qué nos lo enseñaron? Porque así lo dice la palabra. Aquí no hacemos otra cosa. Aquí creemos como dice la Escritura. ¿Sí? Así nos enseñaron. Por eso esta iglesia hoy es el resultado de lo que nos enseñó la generación antigua. Pero la iglesia mañana, dentro de 20 años, si el Señor no ha venido, ojalá que venga antes. Pero si el Señor se demorara 20 años, la iglesia será lo que usted y yo enseñemos. Lo que usted y yo permitamos. Eso será la iglesia. Ahora, ¿sabe a mí qué me aterra? ¿O sabe a mí que hubo las demás generaciones le cumplieron a Dios y le cumplieron a su generación? Ahora el desafío es para nosotros. Y el asunto es que nosotros seremos evaluados. Daremos cuenta de lo que enseñemos y de lo que transmitamos. Así que no solamente nos juzgará la historia, porque dentro de 20 años habrá algunos de nosotros a lo mejor ya no estemos en el ministerio, no habremos ido con el Señor, se levantará otra generación y que no nos vaya a suceder a nosotros lo que le pasó a la generación que siguió después de Josué. Jueces capítulo 2 verso 10. Y dice la Biblia, y murió Josué y fue reunido a sus padres y junto con él toda esa generación, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Pregunto, ¿qué pasó? ¿Hubo fallas? ¿Sí o no? Hubo fallas. Porque hubo una generación que no enseñó, que no transmitió, que no contó, que no se dio a la tarea de cumplir con su responsabilidad. ¿Sabe qué me gustó hoy? Y se los confieso, y le decía al hermano Esdras, qué bonito ver a niños, adolescentes, y verlos con la palabra de Dios, habiéndose aprendido el Salmo 115 y viéndolos así. ¿Usted sabe qué garantiza eso? ¿Usted sabe qué garantiza? Que esa generación, cuando esa generación vaya al colegio y le vayan a decir hay que adorar una imagen, ellos van a decir no, el Salmo 115 dice que no. ¿Usted sabe qué garantiza eso? Que cuando esta generación vaya al colegio y le hablen de la ideología de género y le diga es lo mismo, no importa que hayan nacido con genitales de hombre, si tú no quieres ser hombre puedes ser mujer, ellos le van a poder decir no, porque yo respondo al diseño original de Dios. La Biblia dice que Él nos hizo varón y hembra, nos creó. ¿Usted sabe qué significa eso? Por eso el desafío es a querer esto. El desafío es a enseñarlo. El desafío es a permanecer. Por eso la invitación en esta hora, estimada iglesia del Señor, estimados padres, la invitación es: te comprometes delante de Dios y del Señor Jesucristo a transmitirle estas verdades que Dios te ha revelado a tus hijos. Te comprometes a restaurar el altar familiar en tu casa para contar lo que tú conoces de Dios. Porque alguien dijo, y es verdad, Dios no tiene hijos, Dios no tiene nietos, perdón. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nuestros hijos, aunque sean hijos de pastores, necesitan tener un encuentro personal con Dios. Necesitan conocer al Dios de las generaciones. ¿Y quiénes son los llamados a que ellos lo conozcan? Nosotros. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo? Le voy a decir tres cosas.
¿Cómo lo puedes hacer? Primero, con el ejemplo. Primero, con el ejemplo. Yo no puedo enseñarle a alguien que haga lo que no me ven hacer. Y saque usted una conclusión. Si usted tiene niños pequeños en su casa, arrodíllese usted a orar y usted va a encontrar que su niño de 4, 5, 6 años se arrodilla al lado suyo. ¿Qué dice? Ni idea. Puede que te escuche, te repita lo que te ha oído a ti, pero ya. ¿Por qué se arrodilla? Porque tú le has enseñado con el ejemplo. Son prácticas, pero no solamente prácticas, vida cristiana. Vida cristiana. Se necesita vida cristiana en la casa. Se necesita que el papá sea cristiano en la casa y fuera de la casa. No solamente en el culto, sino en la casa y en el trabajo y donde vaya. Se necesita que la mamá sea cristiana, no solamente en la iglesia. Que de hecho nosotros nos equivocamos, porque nosotros creemos que adorar es solo estar en el culto. Y la palabra adoración tiene una connotación amplia. La adoración son las 24 horas del día. Eso dice la Biblia. Entonces se necesitan padres que enseñen con el ejemplo. Primero con el ejemplo. Por eso ahí es donde viene el compromiso. Me comprometo a vivir primero yo bien la vida cristiana. Me comprometo yo, porque hermano, mire, la Biblia dice creo que es en el libro de San Lucas, ¿me ayudan? San Lucas capítulo 1 dice el capítulo Hechos capítulo 1 verso 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, quise colocar en orden las cosas que Jesús hizo y enseñó. Jesús primero hizo, luego enseñó. Se necesitan padres que primero hagan, luego enseñen. Y allí es donde está el desafío para nosotros. Pero no solamente con el ejemplo, se necesita además de eso apartar tiempo. Y ahora que vivimos en la sociedad del consumo, donde todos nos dan créditos favorables y fáciles de pagar, a veces encontramos hermanos que deben por todos lados, entonces tienen que trabajar, si fuese posible, las 24 horas del día para poder cumplir. Porque caemos en la situación del consumo. Pues habrá hermanos, y perdónenme que me meta en esto, pero quiero decirles, bajémosle un poquito a eso de consumo y aprendamos a dedicarle tiempo a nuestra familia, tiempo a nuestro hogar, tiempo a nuestros hijos, a nuestras esposas. Necesitamos hacerlo. Dedique tiempo. Cuando un padre dedica tiempo para jugar con su hijo, para contarle una historia, para decirle dónde vivió y una serie de cosas, puede que en ese momento ni siquiera esté la palabra de Dios ahí, pero esas son experiencias que esos niños jamás olvidarán. ¿O usted no recuerda cuando su papá le contaba historias? Cuando su mamá le contaba historias. Esos son los tiempos bonitos, agradables. Entonces, número 1, ejemplo. Número 2, apartar tiempo. Y número 3, hay algo que en nuestros días se está perdiendo, y es oración. Oración. ¿Usted se acuerda cuando nosotros llegábamos al culto hace 30, 40 años? Yo tengo 46, 47 cumplo este año de estar en la iglesia. Cuando llegábamos al culto, ¿qué era lo que llegábamos? ¿Qué era lo primero que hacíamos? Arrodillarnos a orar, ¿sí o no? Hoy las cosas son diferentes. Nosotros llegamos y nos sentamos, vamos a esperar que comience la función. Pues hermano, permítame invitarle a volver a esas primeras prácticas. Necesitamos decirle a Dios cada mañana: dependo de ti, sin ti nada soy. Señor, yo no sé
con qué me voy a encontrar este día, pero aquí está mi vida. Úsame, guárdame, dame sabiduría para tomar decisiones. Necesitamos volver a orar. Si ya lo haces, síguelo haciendo. Y si no lo haces, toma la decisión de hacerlo. Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y mucho más en esta última generación. Necesitamos volver a ello. Entonces, ¿me acuerdan de las tres cosas? ¿Cuáles son? Ejemplo, ¿qué más? Tiempo y ¿qué? Oración. Eso, hermanos, es fácil de hacer, ¿sí o no? Es sencillo. Jesús dijo, mi yugo es fácil. Esto es fácil de hacer, pero nos toca hacerla. Padres, se comprometen delante de Dios y del Señor Jesucristo y delante de todos estos testigos. Nos comprometemos a hacerlo. Nos comprometemos a hacerlo, iglesia. ¿Te comprometes a hacerlo? ¿Tú sabes qué significa eso? Que entonces el conocimiento de Dios, la vida de Dios y la predicación de este evangelio estará garantizada para las nuevas generaciones. Pastores, nosotros tenemos el riesgo de caer en el protagonismo personal. Nosotros tenemos el riesgo de caer en la tentación de que la gente nos vea a nosotros antes que a Dios. Pero aquí el único que debe ser adorado y exaltado, el único que debe ser engrandecido, se llama Jesucristo. Todos los demás somos siervos, somos servidores. Aquí el único Señor es Él, al cual sea la gloria, la honra, el honor. Por eso, predica lo que el Señor te mandó a decir. Predica lo que Él te dé. No pienses en que a la gente le guste o no le guste. Ahora hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con respeto, claro que sí, pero hay que hacerlo también con la sinceridad del corazón de Dios. Usted y yo somos la boca de Dios para la iglesia y para los perdidos. Por eso predica la palabra. Una generación que se edifica en la palabra es una generación que permanece. Aquel que oye esta palabra y la hace, dijo el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el río, vino la lluvia de arriba, vino el viento de costado y vino el río tratando de socavar los principios. Y dieron con fuerza contra esa casa, pero no cayó. ¿Sabe por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Vendrá el enemigo como río, vendrá la lluvia, vendrán los vientos, pero si hemos enseñado la palabra, si hemos predicado la palabra, esta palabra sostendrá a las nuevas generaciones. Y no hay cosa más hermosa, compañeros, que uno encontrarse con hermanos que administró hace 25, 30 años atrás y verlos perseverar. ¿Sí o no? Y verlos perseverar. Y le dicen a uno, hermano, gracias por las enseñanzas. Ellos no recuerdan el programa, no recuerdan las enseñanzas de la palabra. Por eso enseña la palabra, predica la palabra, pastor. Hermanos directivos, mantengámonos en los principios. Enseñemos los principios. A veces la gente dice, es que uno tiene que ser abierto, las cosas han cambiado. Algunas formas cambian, pero el principio sigue siendo el mismo. El fundamento sigue siendo el mismo.
Aquí no podemos nosotros, esto no es negociable. Aquí nosotros. Y mire, hay muchas cosas de esto, pero tengan cuidado, amigos, compañeros, hermanos, compañeros de viaje a la vida eterna. Tengan cuidado con el tipo de música que estamos escuchando. Hoy en día estamos cantando y escuchando canciones que son neutrales, canciones ecuménicas. Cantemos canciones cristocéntricas. El tema central de nuestras canciones debe ser Cristo, debe ser la obra del Calvario, debe ser la obra redentora, debe ser aquellas canciones que nos inspiren a amar, a servir y a vivir para Cristo hasta el día en que Él venga. Nos comprometemos a hacerlo. Nos comprometemos a hacerlo, compañeros. Iglesia, nos comprometemos a vivir de acuerdo a esto que nos han enseñado. Nos ha enseñado el Dios de las generaciones y que nos han transmitido nuestros primeros. Si así lo hacemos, entonces nos daremos un abrazo en el reino de los cielos. Allá nos encontraremos y diremos: gloria a Dios. Valió la pena vivir para el Señor. Valió la pena guardar estos principios. Valió la pena haber vivido para Dios. Y otras generaciones, si el Señor no ha venido, abrazarán esta misma fe. Iglesia hermana y hermosa en el Ecuador, que Dios nos bendiga y nos ayude.